Claro, porque ¿cómo se entrena? O sea, mindfulness no es lo mismo que meditación, ¿no? Porque yo a veces no tengo muy claro qué es el concepto de meditar, qué es mindfulness, y cuando he leído a veces lo de esos pensamientos o lo intento poner en práctica, no sé si es que tengo que pensar en blanco durante un rato, me tengo que centrar en algo o no sé qué es eso de dejar ir los pensamientos. ¿Cómo? Mira, mindfulness es meditación, ¿eh? Lo que ocurre es que hay un tipo de meditación que es más formal, que es aquella en la que yo me pongo en plan sentada, a lo mejor, bueno, yo ya no podría, ¿no? Pero me siento en una silla, pero que te buscas un entorno adecuado, una hora determinada, que estés solo, en un espacio, y haces un rato de meditación. Pero hay otro tipo de meditación o de mindfulness que lo puedo hacer en cualquier sitio. O sea, yo puedo hacer... Mira, o sea, la diferencia entre respirar y utilizar la respiración para hacer mindfulness es simplemente la intención. Es decir, yo estoy todo el día respirando, si no, estaría muerta, ¿no? Pero en el momento que yo me esfuerzo a mí misma en poner la atención en mi respiración, cómo entra y cómo sale, y notar qué zonas del cuerpo se están moviendo, eso es meditación. Pero a mí, Concha, me pasa que justo me dices, concéntrate en la respiración y déjala ir y tal, y me genero más ansiedad. Te pones más nerviosa. Es como si el cuerpo me saboteara. O relájate, vamos a cerrar los ojos, no los abras. Y como me digas no los abras, ya estoy diciendo, ostras, tengo que abrirlos. ¿Cómo controlo eso? Yo admiro a la gente que tiene esa capacidad. Por esa necesidad que tienes de control. Ah, vale. Por esa necesidad que tienes de control no te permite, pues eso, hacer... Pero bueno, puedes hacerlo de otra manera. Por ejemplo, una manera mira, la ansiedad, por ejemplo, una persona que tenga mucha ansiedad, si le digo que se ponga a poner la atención en la respiración, a lo mejor le provoca más ansiedad, porque se da cuenta que está respirando de forma rápida, está hiperventilando. Entonces, otra manera de hacer meditación es poner la atención en mis piernas cuando voy andando, por ejemplo. Cuando vamos caminando por la calle, ¿qué haces? Vamos con nuestro rollo. Sí. ¿Te has dado cuenta que a veces pasas por un sitio que has pasado 50 veces y de repente ves un edificio y dices, ostras, parece que me lo han puesto esta mañana? Sí, eso es no fijarte, es ir como ir todo el rato en automático, ¿no? Exactamente. Es decir, yo voy y voy pensando en lo que haré o lo que he hecho, lo que me han dicho, lo que me pasa, mil cosas, pero voy en automático. Pero para centrarme de esa manera que dices tú, de que yo voy caminando y escucho los ruidos, o sea, yo entiendo que el mindfulness es atención plena aquí ahora, pero atención plena porque estoy pendiente de todo a la vez o porque me quiero centrar en algo y medito solo centrado en eso, porque eso hasta te puede aislar. Tú decías, yo hacía el recorrido caminando con el sentido del oído, escuchando. Yo voy escuchando, pero ¿percibías si veías a alguien que conoces delante y te saluda? Claro, ¿O no? Claro. También. Tú estabas en el aquí y ahora. Y ahora, eso es lo que quería. Y habías puesto la intención en poner tu atención en lo que oías. Que lo puedes hacer, pues igual con los olores. Vas caminando y voy a poner la atención en los olores. Y esto no significa que no vea por dónde voy. Vale. ¿Vale? Es poner la atención en lo que estás haciendo en este momento, porque lo que solemos hacer es poner la atención en lo que me ha pasado o en lo que me va a pasar, queriendo controlar lo que me pasó, que no puedo controlar porque ya pasó, y controlar lo que me pueda pasar, que tampoco puedo controlar porque no sé si se va a dar la situación. Con lo cual eso... Mira, hay un estudio de Sara Lazar que explica que si yo entreno mi cerebro cada día, pero que no hace falta que esté media hora, o sea, 5 minutos, 4 minutos, 1 minuto, pero cada día, hay 2 estructuras de mi cerebro que empiezan a cambiar. Es decir, esta mujer lo que dice es que haciendo un escáner ahora y otro dentro de 8 semanas, después de haber estado haciendo durante 8 semanas la meditación, del tipo que sea, va a disminuir la amígdala, que es una estructura que hay en el cerebro que tiene que ver con las emociones. Es decir, cuando la amígdala disminuye, está comprobado que disminuye la ansiedad y la depresión. O sea, la amígdala solo tiene de emociones la ansiedad y la depresión. No, todas. Es donde si está... disminuye, entonces disminuyen todas las emociones, también las buenas. No, las buenas no. Las buenas no. Lo que disminuye es la ansiedad y la depresión. O sea, la amígdala lo que hace es que se activa ante situaciones estresantes o situaciones... Pero el hecho de que yo mantenga
una percepción mucho más relajada, más tranquila, hace que saboree mejor las situaciones agradables. Claro. Y luego hay otra estructura en el cerebro que es el hipocampo, que tiene que ver con la atención, la memoria, el aprendizaje, que además con las personas que habéis pasado por la quimio o que la estáis pasando, fíjate que muchas veces os quejáis de eso, falta de concentración, falta de memoria. Bueno, pues resulta que si haces mindfulness cada día, aumenta el hipocampo, con lo cual aumenta tu capacidad de concentración, memoria y atención. O sea ¿Y cómo hago mindfulness cada día? O sea, ¿qué me planteo? ¿A lo largo del día escojo un momento en el que pueda poner en práctica lo que tú me estás diciendo con algo? Sí, mira, esto es como lavarse los dientes. O sea, al principio te lo tienen que recordar cada día. Yo con mis hijos me acuerdo que les tenía que decir continuamente, ¿te has lavado los dientes? ¿Ya te has lavado los dientes? ¿No? Y ahora pues ya son adultos, bueno, yo me imagino que se lavan los dientes. Pero lo que quiero decir con ello es que el mindfulness, como cualquier aprendizaje, al principio tienes que ser constante, te tienes que poner recordatorios. Pero luego, de alguna manera, ya los vas incorporando y a mí me gusta llamar mindfulness como higiene mental. Es higiene mental. O sea, yo puedo decidir hacer lo que quiera, 1 minuto al día. Si yo decido empezar con 1 minuto al día, está muy bien. Entonces, lo que sí que tengo que hacer, como para cualquier hábito, es ser constante. Porque mi cerebro, como decía ese monito que se va a ir de árbol en árbol, va a haber muchas veces que me diga, hoy no tengo tiempo, hoy no tengo ganas, hoy esto es un rollo, ¿para qué? ¿Sabes? O sea, se trata de que durante un tiempo yo tenga la suficiente fuerza de voluntad para incorporarlo como algo cotidiano. Bueno, de hecho es un poco más fácil, porque cuando yo alguna vez he empezado a decir, venga, voy a hacer yoga o voy a hacer meditación, y tienes que tener 1 hora que tengas libre, que los críos no te molesten, que mi marido tampoco, que ponga esta música relajante. Por lo que tú me explicas con el mindfulness, por ejemplo, yo puedo incluso aplicarlo a lo largo del día tantas veces como pueda. Por ejemplo, claro. Aquí ahora estoy hablando contigo y solo estoy pensando en ti. Claro. ¿No? Sí, sí. O sea, que es algo que es una forma de vivir casi, ¿no? Claro. Y esto va muy bien también en relación a las emociones. ¿Por qué? Porque cuando una emoción me desborda, me descontrola, o sea, no sé, me saca de mí, ¿no? Si yo aprendo a, cada vez que tengo una emoción intensa, poner la atención en el cuerpo, ¿cómo reacciona mi cuerpo cuando... A ver, las emociones, me ponga como me ponga, las voy a sentir todas. Voy a sentir envidia, voy a sentir celos, voy a sentir rabia, voy a sentir tristeza. Las voy a sentir todas porque soy un ser humano. Como ser humano que soy, pues habrá momentos en los que sienta una cosa o siento otra, ¿no? Esto es inevitable. Entonces, una manera de aceptar esas emociones es poder observarla. Es decir, que también es una característica del mindfulness, ¿no? O sea, la de ponerme desde fuera a ver una situación como si